Para quienes están al frente de una clínica dental, sabemos perfectamente que la excelencia clínica es la prioridad absoluta. Siempre lo es. Pero resulta que hay un punto ciego, algo que puede estar desangrando silenciosamente la rentabilidad de la práctica, y es la gestión logística y fiscal del inventario. En este análisis vamos a desglosar exactamente cómo la autoridad fiscal, específicamente la Dirección General de Ingresos o DGI, percibe esos estantes llenos de suministros. La idea aquí es transformar lo que normalmente vemos como un simple dolor de cabeza de almacenamiento en una verdadera ventaja estratégica. Vamos a pasar de apagar incendios a construir una resiliencia operativa y fiscal a prueba de balas. Para lograr esto, nuestra guía de hoy se divide en 5 puntos súper concretos. Primero, entender el inventario como un activo generador de renta. Segundo, los peligros reales de la informalidad fiscal. Tercero, el escudo que nos da un protocolo de destrucción válido. Cuarto, cómo clasificar estratégicamente las compras. Y quinto, nos llevaremos una lista de verificación preventiva para aplicar de inmediato. Entremos de lleno al punto número 1. El inventario como activo generador de renta. Básicamente, esto trata sobre la perspectiva de la DGI sobre los materiales dentales. Ojo con esto, porque aquí hay un cambio de paradigma total. Hay una premisa que lo cambia todo. La autoridad fiscal no ve cajas de resinas, anestésicos o implantes descansando tranquilamente en un estante esperando al próximo paciente. Para ellos, esos insumos son estrictamente un activo generador de renta. O sea, esos materiales no son solo herramientas de trabajo, son dinero potencial. Y esto significa que cualquier pérdida o merma de estos materiales deja de ser un simple inconveniente administrativo o un pequeño sobrecosto. Se convierte automáticamente en un asunto fiscal directo. Cada caja que desaparece de la clínica afecta la base sobre la cual se nos calculan los impuestos. Entonces, en la dinámica diaria de una clínica con mucho movimiento, ¿por qué perdemos este material? Generalmente es por 3 razones muy comunes. La primera, y la más obvia, es el vencimiento. Pensemos en los composites o resinas dentales. Por seguridad del paciente, tienen una vida útil súper estricta. Si no se usan a tiempo, pues caducan. Luego está el daño físico. Imaginen un empaque estéril que se rasga por accidente. El insumo se contamina y ya no sirve. Y finalmente, el desuso o la obsolescencia. Digamos que la clínica decide adoptar un nuevo sistema de brackets y todo el inventario del sistema anterior se queda ahí, acumulando polvo. El problema real no es que estas cosas sucedan, porque son normales en el rubro. El problema es cómo manejamos administrativamente ese material que ya no nos sirve. Y esto nos lleva al punto número 2. Los peligros de la informalidad fiscal y el altísimo costo de desechar inventario sin ningún tipo de documentación. Pensemos en esto con una analogía muy cercana. Sería absolutamente impensable hacerle una extracción dental a un paciente sin antes haber llenado su expediente clínico, tomado radiografías y firmado los consentimientos, ¿verdad? Es un protocolo sagrado. Bueno, pues la misma lógica se aplica a los estantes de la clínica. Extraer inventario, así esté vencido y no sirva para nada, requiere su propio expediente médico. Necesita un registro fiscal y el consentimiento de la autoridad tributaria. Agarrar esos materiales y simplemente botarlos a la basura para liberar espacio es el equivalente administrativo a cometer una negligencia clínica. Y aquí es donde las cosas se ponen financieramente serias, específicamente por ese 7% del ITBMS. Si simplemente desechamos el inventario y no hay un documento oficial que lo respalde, la Dirección General de Ingresos va a asumir lo peor. Ellos no van a pensar, se les venció y lo botaron. Van a presumir que ese material faltante corresponde a una venta no facturada. Así es, asumen que se prestó un servicio bajo la mesa. Como consecuencia, la autoridad nos va a cobrar el impuesto sobre la renta y ese 7% de ITBMS sobre el valor de mercado de esos bienes que faltan. Y a eso, por supuesto, sumémosle multas e intereses. Literalmente, un material que ya nos costó dinero comprar, ahora nos va a costar muchísimo más por botarlo mal. Pasemos al punto número 3, el protocolo de destrucción válido. Este es nuestro escudo legal de 3 pasos para evitar dolores de cabeza. Afortunadamente, la ley nos da una salida. Hay un proceso estricto de 3 pasos para deducir estas pérdidas del impuesto sobre la renta de manera segura. Paso 1. Notificación previa. No podemos simplemente decidir limpiar la bodega hoy en la tarde, hay que avisarle a la DGI con antelación, usualmente unos 30 días, detallando qué vamos a destruir. Paso 2. La destrucción física.
Esto no se puede hacer a puerta cerrada. Tiene que estar presente un tercero independiente, ya sea un contador público autorizado o un notario público, para dar fe de que realmente estamos destruyendo eso y no vendiéndolo por ahí. Y paso 3. Todo esto culmina con un acta de certificación formal. Como ven, requiere planificación, nada de decisiones impulsivas a fin de mes. Ahora, esa acta de certificación no puede ser un papelito cualquiera con un par de firmas. Tiene que ser exhaustiva, requiere precisión quirúrgica. Tenemos que detallar los ítems exactos, las cantidades, los costos unitarios y el costo total. Además, hay que documentar clarísimo el motivo. Por ejemplo, escribir literalmente por vencimiento. Y también el método utilizado, digamos, si se entregó de forma certificada a una empresa especializada en incineración de desechos médicos. Esta acta es literalmente la única evidencia que va a convencer a un auditor de que la clínica hizo las cosas por el libro. Cuarto punto, la clasificación estratégica de compras. ¿Cómo categorizar los activos de la clínica correctamente desde el día cero? Todo lo que hemos hablado sobre destruir inventario es reaccionar a un problema. Pero para ser proactivos, la organización fiscal empieza desde que el proveedor nos entrega la factura. Existen 3 categorías súper claras. Primero, el activo fijo. Son las cosas grandes que pierden valor con el tiempo, como el sillón dental o el equipo de rayos X. Tienen un trato fiscal distinto. Segundo, el inventario. Aquí es donde entran las resinas, anestesias y todos los consumibles que usamos directamente en el paciente. Y tercero, el gasto. Estos son los insumos menores, papelería, artículos de limpieza, el café de la sala de espera. Saber clasificar esto desde el primer día es lo que evita que nuestros sistemas mezclen simples gastos operativos con inventario médico que requiere protocolos súper estrictos de destrucción. Llegamos al último punto, el número 5, la lista de verificación preventiva. Estas son las mejores prácticas para mantener esa excelencia operativa. Para aterrizar todo esto en algo que podamos aplicar hoy mismo, tenemos esta guía de acción. 1. Asegurarnos de clasificar las compras correctamente en cuanto entra la factura, separando activos, inventario y gastos. 2. Un detalle que a veces se nos escapa, controlar físicamente los insumos que clasificamos como gasto. Aunque contablemente sean fáciles de registrar, las pérdidas constantes de papel toalla, jabón o papelería por pequeños robos pueden sumar muchísimo dinero al final del año. Y 3. La regla de oro definitiva. Bajo ninguna circunstancia se debe desechar material médico del inventario sin ejecutar de principio a fin el protocolo oficial de destrucción con su respectiva notificación y presencia del notario o contador. Y para cerrar, vale la pena que nos hagamos una pregunta bastante directa. ¿El inventario de la clínica está generando rentabilidad o está acumulando silenciosamente riesgos fiscales? Hay que recordar que el material en los estantes no es simplemente plástico o resina, es capital que está bajo el escrutinio del gobierno. Así como buscamos la perfección absoluta al trabajar en la boca del paciente, ese mismo nivel de excelencia debemos aplicarlo al control administrativo. Mantener esa vigilancia estricta es la única forma de asegurar que nuestro inventario cumpla el propósito de hacer crecer la práctica y no se convierta en una bomba de tiempo fiscal.